Saludos amigos, ahora que estamos haciendo limpieza en lo que es la estantería, vamos a ver los libros que conformaban esta parte de la colección. Y pues estos son los libros, vamos a ir viendo parte por parte, quizá no en la forma como están acomodados, pero esto es de Donatien Alphonse François, el Marqués de Sade. Idea sobre la novela, una traducción de Pilar Ortiz Lobillo, un librillo editado por Verde Alago, una edición muy bonita del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que sacan esta parte de la obra del Marqués de Sade sobre las ideas que él tenía sobre la novela. Interesante el texto de Donatien Alphonse François, el Marqués de Sade. Un texto muy bueno, muy bonito para todos aquellos que les gusta la novela. Aquel que haría Justina, Justin, los 120 días de Sodoma, entre otras obras. Y un parteaguas, no por nada Josh Bataille, Albert Camus y otros lo consideran pues no solo un revolucionario en la forma de hacer novelas, sino un revolucionario de pie a pa en la forma de cómo analiza pues su contexto histórico y por el cual sufre pues mucho tiempo de vida en la cárcel, de prisión en la Bastilla, siendo partícipe de ese movimiento que fue la Revolución Francesa. Una obra muy interesante, la de Donatien Alphonse François, el Marqués de Sade, ideas sobre la novela. Este texto, bueno, en sí son pues muchas fotografías de las cuevas prehispánicas en Altamira, en Santander. Entonces vemos dónde se encuentran localizadas, un poco de representaciones pictográficas de lo que ahí se presenta y fotografías recabadas. Entonces, para un servidor que le gusta el mitologema, el mito, pues se podría decir que en la era del Paleolítico es donde se inicia todo. Y este es un registro de lo que sucedió en Altamira, las cuevas prehistóricas de Altamira. Un libro también muy bello, que da cuenta de aquello que ya decía Picasso sobre la representación simbólica de nosotros en nuestro avatar como seres humanos. Aquí el Popol Vuh, editado por el Fondo de Cultura Económica, de su colección popular, un texto sobre las culturas antiguas antropocósmicas del México, Popol Vuh de las culturas maya, todo aquello que conlleva el mito, el mitologema en la parte que nos toca a nosotros los mexicanos. Popol Vuh, creo que indispensable para todos aquellos que les gusta reencontrarse con sus raíces y también reencontrarse con el pensar antropocósmico del mitologema, el Popol Vuh. Y tenemos al maestro Paulo Freire, maestro con todo lo que conlleva pedagogía del oprimido. Es una obra revolucionaria de Paulo Freire, pues lleva el pensar, el conocimiento revolucionario de lo que significa la educación hacia los desposeídos, hacia aquellos de los cuales deben de hacerse del arma más importante, que es el conocimiento. Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y también tenemos este texto de también Paulo Freire, Política y Educación, algo que va de la mano, el cómo pues las estructuras, las relaciones de poder dominantes son parte de ese alienamiento educativo hacia los seres, pero cómo
aquellos que desean hacer del conocimiento una herramienta para liberarse, para revolucionar, pues se hacen uso de él. Y Paulo Freire es uno de sus principales exponentes. Y casi yendo al mismo tono, al mismo son de Paulo Freire, tenemos a Michel Foucault, que inicia con esto, que es la historia de la locura en la época clásica, también editado por el Fondo de Cultura Económica. Este es el primer volumen de esta obra, haciendo pues ese mapeo de la condición humana, de la condición del poder en el ser humano, cómo ha estructurado sus sistemas de estas relaciones de poder y cómo las norma a partir de lo que es la salud y en este sentido la locura. Una obra muy interesante, la de Michel Foucault. Esta es la continuación, segundo volumen de esta obra, muy recomendable. Esta edición del Fondo de Cultura Económica, la traducción, veamos de quién es la traducción. De Juan José Utrilla. Vemos su primera edición en francés, es 1964, y la primera en español en el 67, editada originalmente por Gallimard, esta obra de Michel Foucault. Y del mismo, el orden del discurso, cómo el discurso de una u otra manera sirve al poder, sirve para aquel que tiene una intención discursiva. Fábula Tusquets. Un texto creo que también es muy interesante, aparte de, como bien lo menciona en este libro, es del periodo en el cual se queda a cargo del Colegio de Francia, la cátedra de Historia de los Sistemas del Pensamiento, Michel Foucault, y a su etapa quizá más contestataria, de la cual también era partícipe en las manifestaciones y demás, a partir de los movimientos que se sucedieron en todo el orbe, que simbraron realmente un sistema. Bueno, vamos para acá ahora, para no perder el hilo también sobre el poder. Federico Nietzsche, Aurora, una de las obras capitales, y qué mejor que una edición de Editores Mexicanos Unidos, una editorial que de una u otra forma llevó pues mucha del pensamiento ácrata, del pensamiento libertario, del pensamiento anarquista. Y algo curioso en Friedrich Nietzsche es que pues él detestaba a muchos de los exponentes de la anarquía y bueno, de socialdemócratas y demás. Pero quizás si vemos a Gaspar Schmidt, Max Stirner, en El único y su yo, El único y su propiedad, vemos que hay mucha semejanza en el pensamiento de Federico Nietzsche en cuanto al anarcoindividualismo y mucho de lo que tiene que ver la voluntad de poder. Aquí quizá con esos aforismos en los cuales da ya cabida el eterno retorno de lo mismo. Aurora, una obra muy bella de Federico Nietzsche, más que recomendable. Y aquí tenemos a uno de los sobrerealistas, a un cineasta que se inicia con El perro andaluz, con Salvador Dalí, haciendo esa obra del perro andaluz. Este es el guión de su película Viridiana. Esto editado por ERA y de la colección Cine Club. Este es el guión de esa obra de Viridiana de Luis Buñuel. Podemos ver el guión y algunos de los fotogramas de la misma película. Muy recomendable realmente la obra de Luis Buñuel, el cine de Luis Buñuel. Mucha de su carrera cinematográfica la hizo en México, dejando una de las más hermosas, Los Olvidados, una de las obras más hermosas para México. El Bruto también por ahí, con Pedro Armendáriz.
Antonio Machado, poesía, la poesía de Antonio Machado, de esta colección de Club Bruguera, de esta colección Bruguera que para aquellos, pues yo creo que era un deleite, este club de lectura de Bruguera, colección de literatura universal. Antonio Machado, poesía. Y en la parte de México, a un revolucionario también, partícipe del movimiento de 1968, si no es que digamos su ideólogo más interesante, José Revueltas. Esto es de sus obras completas, el sexto de este compendio de su obra, Los errores de José Revueltas. Aquí vemos un poco de lo que es toda esta obra. Empezamos con esta que es el 6, José Revueltas, Los errores. Él, aunque pues se decía parte de pues del Partido Comunista, yo lo considero más un libertario, aun cuando él quizá aborrecería ese epíteto, pues yo lo considero más de la parte pues libertaria del ser humano, sin ese dogma de la socialdemocracia, de esa dictadura del proletariado rancia. José Revueltas creo que va más de la mano del ser humano libre, del ser humano rebelde. Del mismo José Revueltas, Dormir en Tierra, es la parte 9 de esta colección. Claro que cada una de estas pues son cuentos, novelas que pueden ser disfrutables sin necesidad de analizar toda su obra, pero muy bella realmente toda esta obra. Aquí incluso en esta colección se nos menciona cuál era el título que él deseaba para toda su obra. Está El Apando, para quien haya tenido la oportunidad de ver la película, en estos momentos se me olvida quién es el director, pero un cuento corto o una novela corta, diríamos, que pues retrata las condiciones infrahumanas que viven en las cárceles en México, aunque esto lo retrata quizá en la época del Palacio Negro de Lecumberri, ya que él estuvo ahí preso por su participación en el movimiento de 1968. Sin embargo, creo que sigue siendo vigente pues las condiciones infrahumanas de los seres humanos en las cárceles. José Revueltas, El Apando, recomendable toda su obra, pero esta una de las más bellas, sin lugar a dudas. Del mismo, El luto humano. Es que, ¿qué se puede decir sobre este grande? Toda la familia Revueltas, Silvestre Revueltas, uno de los exponentes de la música más hermosa en México. Pues así su hermano también, José Revueltas, El luto humano. Creo que por ahí tenemos más de esta colección de Revueltas, pero digamos de esta parte que hoy estamos de limpieza, pues ahí está acomodado en esta parte estas 4 que son de esta colección de Era. Todavía faltan algunos, ojalá después podamos conseguirlas y disfrutar de su lectura. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Aquí vemos uno de esos libros quemados que se dan cuenta en esta obra. Qué cosa curiosa, Bradbury algunos lo tachan de conservador y esta obra es por demás contestataria, antisistémica se podría decir, porque retrata las condiciones de un sistema por demás fascista, por demás retrógrada, en el cual el conocimiento pues es peligroso y por lo tanto deben de quemarse todos los libros habidos y por haber. Entonces aquellos que den cuenta de la condición humana, porque es un peligro. Muy, muy, muy interesante esta obra de Bradbury, esta novelita de Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Y aquí tenemos a maese Charles Bukowski, Hollywood. Henry Chinansky, el alter ego de Charles Bukowski en esta obra Hollywood, de Editorial Anagrama. Del mismo tenemos La máquina de follar, La máquina de la jodienda, también de los compactos Anagrama.
una colección de muchos cuentos de Charles Bukowski para aquellos que gustaban de este maese. Hijo de Satanás, también podemos ver más cuentos de la obra de Bukowski, cuentos realmente también que hablan mucho de esa condición humana, del modo de vida, de la ilusión del sueño americano. Creo que Bukowski da rienda suelta a eso e incluso se mofa, se burla de aquellos que se decían que iban en contra de este viraje sistémico, pero a la vez pues también le gustaba esa inocencia de aquellos que creían en revoluciones, que a veces es el desencanto de aquel que tiene pues cimentado los pies en la tierra. Bukowski, escritos de un viejo indecente, de los compactos Anagrama. Quizá a algunos no les gustan mucho las traducciones que hace Anagrama, pero pues es lo que había. Quizá ahora ya hay un poco más. Charles Bukowski se busca una mujer, también ávido de todo lo que es la obra de Bukowski. Y de esta misma colección de compactos Anagrama, Jack Kerouac en el camino, digamos el himno de la generación beatnik. Aquí vemos a Kerouac con Neal Cassidy, aquel que uniría el movimiento beatnik con el movimiento hippie, un revolucionario de pie a pa, Neal Cassidy, que sería parte también de lo que sería el movimiento de Ken Casey y los Merry Pranksters. Él moriría aquí en México. Dicen algunos que la leyenda data que se metería una buena dosis de speed y pues andaría a galope por todo lo que sería San Miguel Allende, corriendo y corriendo hasta que pues la vida se le fue, quizá rememorando sus andanzas con sus amigos beatniks y con sus amigos los Merry Pranksters, con todo ese su ideal del Satori, con ese ideal de aquel que sigue la senda de Om, de aquel que sigue la senda de Buda. Ya Kerouac en el camino, ese reencuentro, esa narración de la amistad, esa narración sobre los seres que se quieren y que viven su existencia en lo que les queda, en esos momentos, en esos contextos que le tocan. Ya Kerouac en el camino. Por ahí veíamos un recorte de esa mujer en Avándaro. Y de esta editorial Ediciones Sol 90, Pierre José Proudhon, ¿qué es la propiedad? Para aquellos que nos gusta el ideal libertario, el ideal anarquista, la cracia, la anarquía, Pierre José Proudhon, ¿qué es la propiedad? El libro que lo inicia todo, el pensar de Pierre José Proudhon, que es la propiedad de un robo, dice sin tapujos el maese Pierre José Proudhon. Creo que indispensable para todos aquellos que hacen de la libertad su sino, aún aquellos que tienen diatribas del por qué utilizamos nuevas tecnologías y demás. Realmente la libertad no le interesa nada de ello. El derecho a la pereza, Paul Lafarge. Algo curioso, alguien que se inicia en el ideal libertario y termina en el ideal de Karl Marx. Trabajar menos horas para disponer de más tiempo libre y de paso ser más felices. Esa es en resumen la idea de Lafarge, de lo que nos dicen en esta introducción. Yerno de Marx da cuenta de otro pensador que deseaba la libertad en todos los seres humanos.
Se nos olvidaba, nos íbamos. Arthur Schopenhauer, Los dolores del mundo, pues digamos que aquel que heredaría del pensamiento de Immanuel Kant y después le heredaría un poco de su pensar a Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, Los dolores del mundo, una compilación de textos de partes de su obra más importante. Sin embargo, pues aparte que quizá ya el tiempo actual ya pues no le rendiría pues muy buenos preceptos, quizás no sería bien visto hoy día, pues vemos a uno de los pensadores más lúcidos que ha tenido la humanidad, cómo cambian los tiempos. Schopenhauer, Los dolores del mundo. Aquí tenemos a Jean-Paul Sartre, A puerta cerrada y La puta respetuosa, dos obras de teatro que escribe Jean-Paul Sartre que pues dan cuenta mucho de lo que él entendía por el existencialismo, quizá alejado un tanto de Albert Camus y de Martin Heidegger, su visión propia de lo que era la condición humana, pero no deja de ser por ello menos interesante. Estas dos obras de teatro también muy, pues vale la pena leerlo, recomendable la lectura. Y aquí tenemos Filosofía Poética de Ricardo Flores Magón. Esto es el tomo 1. Quizá para ahora ya habrá más tomos de estas ediciones de La Hormiga Libertaria. Una compilación de Isaac Gutiérrez, La prosa rebelde, y pues muy especial para mí porque también tiene pues una dedicatoria por ahí del amigo Rupert, y que dice no por Ruperto, sino por Rupestre, el buen carnal que pues le gustaba o le gusta pues la música de Rodrigo González y todos aquellos rupestres mexicanos, pues regala este librito editado por la banda de la Hormiga Libertaria, aparte de un grabado por ahí del Indios, un carnal también que ojalá y si algún día topan con este videillo, pues sepan que pues siempre se les recuerda, siendo también parte de ese ideal por la libertad de uno mismo y de los demás, para aquellos que deseamos otros condicionantes no tan dogmáticos, no tan autoritarios, y todo lo contrario, alguien que quizá en su tiempo fue un conservador, Lovecraft, el caso de Charles Dexter Ward. De estas ediciones del grupo editorial Tomo, caso de Charles Dexter Ward, todo el mito de Cthulhu, como decían pronunciarla, en las montañas de la locura. Alianza Editorial. Muy hermosa esta obra de Lovecraft. La continuación de Edgar Allan Poe con esa obra de las aventuras de Arthur Gordon Pym. En la cripta, toda esta compilación de cuentos de todo lo que es el pensar de Lovecraft, el horror de Dunwich, que pues muchos dicen que son alegorías al racismo y demás, de todo el pensamiento conservador de Lovecraft, pero que sondea muy bien también nuestra psique, nuestra condición humana. Es indispensable. Creo que, como bien decía Max Nettlau, el Heródoto de la anarquía, para aquel que le guste el pensar libertario no puede osificar su pensamiento y debemos de ser como una esponja. Y qué más si aquello que nos gusta, no importa si haya sido escrito por alguien de derechas, algún conservador, pero si nos deja algo para ese repensar la condición humana, para entender el pensar del ser humano, pues hagámonoslo también de nuestra conciencia, de nuestro ser. Y quizá para algunos será un conservador Lovecraft, pero para mí es uno de los mejores autores de
del terror cósmico, y no solo del terror cósmico, sino de lo que he dicho, la propia condición humana, porque pues estos cuentos, estas novelas que dan cuenta del terror humano, a la vez también dan cuenta del pensar, del pensamiento humano. Así que pues más que recomendable. Mono y Esencia, Aldous Huxley, una novela que pues ya narra esa visión que tenía Huxley sobre el sistema, sobre lo que puede alcanzar los totalitarismos. Entonces, muy recomendable esta obra, Mono y Esencia, del maese Aldous Huxley. Incluso vemos esta portada como hace alusión a esa crítica que hacía Editorial Sudamericana, las condecoraciones que tiene pues este simio, se me olvidó en estos momentos el nombre, el mandril de esta especie homínida, Aldous Huxley, Mono y Esencia. Recomendable también toda la obra del maese Aldous Huxley. Y bueno, perdóname, ortodoxos, dice Fernando Savater, que ahora sería considerado por muchos pues un reaccionario, un conservador también, pero en su momento fue alguien de una extrema lucidez y quizá hoy día también. Yo creo que no hay que cerrarnos también a esas distintas formas de pensar mientras seamos congruentes con nosotros mismos o lo más posiblemente congruentes que podamos ser con nosotros mismos, ser realmente nuestro único y nuestra propiedad, como decía Max Stirner, Gaspar Schmidt. Fernando Savater da cuenta de varios textos sobre lo que él pensaba en esos momentos, sobre enteógenos, sobre la libertad, en fin, una obra también recomendable si es que lo pueden encontrar, ya es una edición viejita, de estos que sacaba Alianza Editorial, no sé si aún esté, de Fernando Savater, perdonadme ortodoxos. Y aquí tenemos al niño problema Arthur Rimbaud con pues una compilación de sus poesías completas, grandes poetas, Arthur Rimbaud, que quizá por ahí no sea una edición, pero para mí me encanta. Pues viene el texto en francés. Aquí vemos un recorte que hice de Rimbaud con su hermano y vemos toda la obra de ese niño problema, Arthur Rimbaud, que fascinaría a Verlaine, que fascinaría a todos realmente. Contiene toda la obra poética de Arthur Rimbaud, poesías completas, muy, 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 muy hermoso este libro. Poesía francesa, Stéphane Mallarmé, no sé cómo pronunciarlo adecuadamente, Arthur Rimbaud y Valéry. Estos tres poetas que de una u otra forma marcaron el pensar también, el pensar humano. Pues bueno, aquí contiene una parte de la obra de Rimbaud que están en este mismo libro. Aquí están, se puede decir, toda su obra. Y aquí viene una compilación, unas cuantas. Y de Mallarmé también. De Valéry. Si viene, pues, El cementerio marino. Recomendable este libro también de poesía francesa. Así que esto es lo que estaba en este anaquel. Ya después daremos cuenta de lo que está en los otros, de esta nuestra pequeña colección. Por ahí vemos nuestra colección de Marvel Legends, de figuras básicas. Por ahí tenemos el Spawn 100, el Spawn 5. Y bueno, más libros que después daremos cuenta. Muchas, muchas gracias a todos aquellos que han dado por el ciberespacio con este video. Un saludo, saludos libertarios. Bueno, continuamos con la limpieza y aquí terminamos. Muchas, muchas gracias.